amigos, compañeros con Jesús. Bueno, estamos en un nuevo episodio de el libro del Evangelio según el Espiritismo y estamos también el Evangelio en el hogar. Sepamos que es el mismo Evangelio que el Evangelio según el Espiritismo. Lo único que pasa es que se hace un poquitín más corto para la gente mayor, adulta, niños, ¿ok? Tengamos siempre el respeto a los demás. Hay un mandamiento que dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Tengamos el respeto de que los demás, los adultos se cansan, los niños también. Bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy tenemos un estudio muy bonito, me encanta. Para aprender, pensemos que no es para que sea bonito, sino para poder aprender. ¿Bien? Venga, empezaremos con Joana de Angelis, que sabéis que me encanta. Bueno, del libro Episodios Diarios, el capítulo 14, Dios y el hombre. Dice Joana, solo hay un Dios único y verdadero, causa sin causa del universo. Sustenta la vida y se expresa en todas partes, sin humanizarse jamás. Vemos que nos dice sin humanizarse jamás. ¿Bien? Y sin embargo las personas hacemos un Dios humano a semejanza. Dios está hecho a semejanza nuestra, no nosotros a semejanza de Dios, que somos energía. Bueno, perdonadme la interrupción. Vamos a continuar. La condición humana es una vía de acceso a las cimas gloriosas que Él no necesita. Inaccesible al entendimiento de la criatura, por ser el todo que jamás se fragmenta, Dios es el incomparable pensamiento generador de cuanto existe. Omnipresente y omnipotente, se encuentra en todas partes como una fuerza aglutinadora de moléculas y cualquier intento de comprenderlo, así como de definirlo, representa una manera de limitarlo, suprimiendo su inimaginable grandeza. Por eso, el culto que le debemos ha de ser en espíritu y verdad. Respeto al amor sin pronunciar su nombre en vano, ni siquiera con el pretexto de fijar nuestro pensamiento en su realidad. Algunas creencias mitológicas afirman que aquel que desencarna mencionando su nombre se emancipa del yugo de las reencarnaciones. Bueno, vamos a iniciar. Sería una cosa muy absurda, ¿no? Pensar que simplemente porque mencionamos su nombre en el momento aquel, ¿no? En el momento de desencarnar, que evitamos que haya el problema de la continuidad de las reencarnaciones. Bueno. Padre amado, ayúdanos en este estudio de hoy. Sabemos que son muchas las cosas que hemos de aprender. En verdad, no es fácil. Es el libro más difícil y complicado de todos aquellos, tanto matemáticos, históricos, religiosos, como de los aquellos que podamos aprender, que podamos estudiar. Por esto necesitamos de tu ayuda, de este recurso maravilloso que es la comprensión profunda bajo la mirada de Jesús. Ayúdanos, por favor, a poder esclarecernos, pues este es nuestro ideal, saber un poquitín más de la comprensión que nos enseñó Jesús en aquel tiempo. Sabemos que el Evangelio ha estado manoseado y manipulado muchas veces, pero la parte profunda del Evangelio no se ha tocado. Por tanto, gracias, Padre, por tu bondad, gracias por poner a nuestro alcance el Evangelio de hoy que vamos a estudiar y gracias también por amarnos siempre a todos y a cada uno de nosotros y también a los nuestros y, como no, aquellos que también conviven con nosotros y a veces son difíciles, problemáticos y complicados. Gracias, Padre, porque eres nuestro punto de apoyo fantástico que tanta falta nos hace. Ámanos siempre, porque con este amor tuyo sabremos avanzar sin distinción y sabremos tirar hacia adelante sin retroceso jamás. Gracias, Padre, por tu amor y vamos
a iniciar la lectura de hoy. Bueno, nos dice el Evangelio, manos no lavadas. Entonces, algunos escribas y fariseos provenientes de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos cuando toman los alimentos. Bueno, yo algunas veces, como bien sabéis, que me lo pongo. Si esta pregunta me la hicieran a mí, ¿qué pasaría si esta pregunta me la hubiesen hecho a mí? Yo habría respondido, tienes razón, les regañaré. Cuando vea a mis discípulos le diré que por favor que se laven las manos porque es dejadez de ponerse a comer con las manos sucias. Sin embargo, Jesús, que sabía de cómo tenía que enseñar, recordemos que cualquier cosa que ocurría con Jesús era una gran enseñanza para aquel tiempo y para nosotros. No pensemos que estamos estudiando lo que ocurrió en aquel tiempo. Estamos estudiando la profundidad de Jesús para enseñarnos a tener una actitud distinta a la que hasta ahora hemos tenido. Por lo tanto, nos hemos lavado las manos, quizás de aquí en adelante no nos tenemos que lavar las manos antes de comer. Bueno, perdonadme, pero bueno, por aquí no va. Para que veamos que la verdad es que no hemos de aprender de lo que dice en el texto, hemos de aprender de lo que hay detrás del texto. Dice, Jesús le respondió, ¿por qué violáis vosotros el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición? Porque Dios estableció este mandamiento. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Recordemos que el mandamiento de Moisés decía, amarás padre y madre. ¿Bien? Y este otro, el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Esto es lo que hay dentro de los, esto lo digo yo, lo que hay dentro de los mandamientos de la ley de Dios. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre. No dice a vuestro padre bueno, sacrificado, que no traiga problemas. No, no. A vuestro padre y a vuestra madre. Sin distinción, sin reservas, sin puntos suspensivos, sin y sin comillas, ¿vale? Honra a vuestro padre y a vuestra madre. Sin embargo, ¿qué hacemos? No, yo ya lo hago. Yo ya lo hago. Pero, claro, siempre está el pero detrás, que yo siempre digo, sí, igual a pero sería igual a no, ¿vale? Quitemos este pero, porque la realidad hemos de aprender, como bien dice aquí, amarás padre y madre. Ni si son buenos, ni son malos, ni si están viejos, ni si están... No. Continúa Jesús. El que maldiga a su padre, dice esto en la ley, el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, vemos la gran diferencia, lo que dice la ley y lo que a ellos como humanos les interesa. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello que pueda ayudarte es ofrenda que hago a Dios y satisface la ley. Todo aquello que yo pueda hacer por ti como una cosa sencilla, pequeña, ¿no? Pues imaginemos que tenemos a nuestros padres en la residencia, que esto habría que hablar mucho, porque la verdad es que las residencias también van bien, pero hay un refrán que dice, árbol viejo y arrancado y trasladado, más bien se morirá antes que arraigará. No coordina porque está en catalán, y en catalán sí que coordina, pero significa que si sacamos de nuestro ambiente a nuestro padre para ponerlo en otro lugar, es muy difícil que arraigue allí. Bueno, esto lo dejaremos entre comillas para pensar cualquiera de nosotros. No nos vamos a poner con esto. ¿Bien? Todo aquello con que pueda ayudarte
es ofrenda que hago a Dios y satisface la ley. Por ejemplo, tenemos a nuestro padre, a nuestra madre en la residencia. Yo lo visito una vez al mes, una vez a la semana. Yo todo esto ya satisface porque yo hago lo que puedo. Visito a mi padre, si puedo le traigo pañales, si puedo le traigo una pasta que a él le gusta, si puedo le traigo cualquier cosa y esto satisface la ley. Ese no tendrá que honrar ni asistir a su padre o a su madre, porque como ya satisface la ley, de ese modo, dice Jesús, habéis hecho vano el mandato de Dios por vuestra tradición. La tradición les decía que con lo poquito que podamos satisfacer a nuestro padre o a nuestra madre, esto ya hay suficiente, ya satisface la ley. Sin embargo, el amarás a padre y madre significa esforzarnos más. ¿Verdad que cuando nuestros padres eran jóvenes y nosotros recién nacidos no nos abandonaron? No nos llevaron, entre comillas. Siempre puede haber alguien de que me pueda escuchar que diga sí, a mí me abandonaron, pero habría que analizar más detrás, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que si unos padres tienen tres hijos, imaginemos que están en una casa pequeña, con poco dinero, tienen tres hijos y la madre queda embarazada. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a matar al bebé? No. ¿Vamos a darlo? No. Bueno, pues si en vez de tener tres estanterías podemos tener cuatro y en este rinconcito podríamos también tener a nuestro bebé que también va a crecer. Entonces, ¿por qué no cabe nuestro padre, nuestra madre en nuestra casa, que debería de ser no un rinconcito, sino la casa, mejor dicho, la habitación principal para nuestro padre y para nuestra madre? Esta es la forma de honrar a nuestros padres. No decir, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Te llevaré a una residencia, allí te cuidarán, te ducharán, que en casa no quieres, allí te darán el medicamento a su horario, porque en casa no quieres. Claro, son excusas que nosotros nos ponemos para no tener a nuestros padres en casa. Todo esto que estamos hablando son, entre comillas, porque hay casos y casos en los cuales es imposible tener los padres en casa. Pero recordemos que estamos estudiando el Evangelio según las enseñanzas de Jesús, no mi propio punto de vista. Bueno, continuamos. Hipócritas, dice Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, sabemos que Isaías fue un profeta. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No ponían nada en práctica de lo que Isaías decía. En vano me honran, pues enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Nos damos cuenta. Isaías ya se sentía que la gente le honraba, le hablaba bien, le glorificaba. Sin embargo, ¿qué pasa? No ponían en práctica las enseñanzas de Isaías. Y sin embargo, tenemos después de tantos años a Jesús igual. A Jesús le honramos, vamos a una procesión, le cantamos, nos arrodillamos, vamos con cadenas si hace falta, hacemos lo que quiera, lo que sea, lo que haga falta. Sin embargo, no es esto lo que nos pide Jesús. Como bien dice aquí, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, no hace lo que yo estoy enseñando. Seguimos. Después, habiendo convocado al pueblo, les dijo, oíd y comprended bien esto. No es lo que entra en la boca lo que ensucia al hombre, qué bueno, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que ensucia al hombre. Lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre, porque del corazón salen los pensamientos malos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias y la maledicencia.
Esas son las cosas que envuelven impuro al hombre. No importa si vamos a la procesión, a misa, nos arrodillamos, nos santiguamos, o también hay lugares donde dicen nos persignamos, ¿no? En cambio, comer sin haberse lavado las manos, no es, no es eso lo que lo hace impuro. ¿Bien? Es verdad que tenemos como para mantener nuestro físico, para que no entren bacterias, es importante lavarse las manos, pero pensemos que Jesús enseñaba en cualquier momento, en cualquier situación, hacía una enseñanza. ¿Bien? O sea que ¿qué es lo importante? Recordemos que siempre lo importante es lo de dentro, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, aquellas cosas que están dentro de nosotros, lo que pensamos y cómo actuamos y cómo actuamos. Seguimos. Entonces se aproximaron a él sus discípulos y dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado cuando oyeron lo que acabas de decir? Pero él respondió, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Dejadlos. Son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo o en el hoyo. Bueno, vemos que estas últimas palabras las he dicho muchas veces, las he repetido muchas veces, porque es importante que primero aprendamos para no ser ciegos. Ahora ya no somos ciegos, somos más responsables. Nosotros sabemos, es que los fariseos también sabían. No eran ciegos, pero hacían las cosas a su comodidad. ¿Damos cuenta? Podemos hacer también nosotros hacer las cosas a nuestra comodidad o acoplarnos a lo que nos enseña Jesús, que es lo difícil y lo complicado. Pensemos. Seguimos. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuese a comer a su casa. Escuchad bien lo que dice aquí. Y habiendo entrado, Jesús se sentó a la mesa. Entonces el fariseo comenzó a decirse a sí mismo en pensamiento, ¿no? El fariseo invitó a Jesús para que fuera a su casa, él aceptó y se sentó a la mesa. Claro, lo más lógico, que vienes de la calle, no sabemos lo que has tocado, y no fue a lavarse las manos, porque claro, luego con las manos sucias ibas a tocar la comida, ¿no? Pero vemos que Jesús continúa en una cosa sencilla, sacando una gran enseñanza. Porque dice aquí, entonces el fariseo comenzó a decirse a sí mismo, pensando, ¿por qué él no se lava las manos antes de comer? Y el Señor le dijo, para que veamos que Jesús entraba dentro de las mentes de las personas. No hacía falta hablarle en voz. Él sabía lo que había dentro del pensamiento de las personas. Le dijo, vosotros fariseos, tenéis mucho cuidado en limpiar el exterior del vaso y del plato, ¿no? Ir siempre bien vestidos, no con las manos limpias, con todo perfecto. Pero el interior de vuestros corazones está lleno de rapiña y de maldad. Estos fariseos no vamos a ser nosotros, porque no vamos a mirar. Es verdad que actualmente hay que mirar el exterior, porque la misma sociedad nos invita a ir aseados, a ir limpios, con ropa nueva, ¿no? Porque de lo contrario tendríamos problemas en el trabajo, con los amigos, hemos de ir aseados, pero vigilemos qué es aquello que está en nuestro interior. Dice Jesús, qué insensatos sois. Aquel que hizo lo que está por fuera, ¿no hizo también lo que está por dentro? Aquel Dios que hizo lo que está por fuera, porque el cuerpo pertenece a Dios, no es nuestro. Aquel que hizo lo que está por fuera, el cuerpo lo hizo Dios y ha sido prestado para nuestra evolución. Si fuese nuestro el cuerpo, en el momento de desencarnar, nos lo llevaríamos con él. Sin embargo, no es así. El cuerpo se queda.
De la misma manera como podríamos decir, como el coche, la casa, la mujer, los hijos, no nos pertenecen, porque todo es de Dios. Entonces Jesús, ampliando un poquitín, dijo, aquel que hizo lo que está por fuera, no hizo también lo que está por dentro. Por lo tanto, si cuidamos las cosas de fuera, si cuidamos el hablar bien con los demás, con educación, si cuidamos ir siempre bien peinados, siempre bien vestidos, perfumados, con este cuidado que tenemos por fuera, tengámoslo también por dentro, seamos educados también interiormente con los nuestros, seamos también preventivos para no ofender a los demás. Y así sucesivamente. No es simplemente el exterior que yo pueden decir la gente, oh, Josep, es una persona fantástica, es calmada, es bondadosa. No, no, no. De todo esto nada. Yo no soy, realmente yo no soy así. Y a ver si sabéis por qué hago los evangelios. ¿No lo sabéis? ¿Para enseñaros? No, no, os engañáis. No es por engañar, por enseñaros, es para aprender yo más. Recordad que muchas veces digo que cuando yo hablo, las orejas que están más cercas son las mías. Por tanto, nos enseña Pablo, ¿y tú qué enseñas a los demás? ¿No te enseñas a ti mismo de aquellas cosas que enseñamos a los demás? No escuches tú lo que estás diciendo a los demás. Por tanto, pensemos que no estoy aquí para enseñar. Yo nada tengo para enseñar, Jesús sí. Pues estamos aprendiendo todos de Jesús. No de mí, no. Yo soy un aprendiz como vosotros. Quizás me he estudiado mucho y mucho los evangelios, porque en verdad he visto que hay muchos cambios a realizar y mucha enseñanza para aprender. Y ninguno de nosotros que nos hagamos llamar maestros, porque hace 20 años que estoy estudiando el Evangelio, el maestro Josep, no, maestro solo es Jesús. Los demás, todos somos aprendices de Él. ¿Vale? Venga, continuamos. Los judíos habían descuidado los verdaderos mandamientos de Dios para observar la práctica de los reglamentos establecidos por los hombres y habían hecho del riguroso cumplimiento de esos reglamentos una cuestión de conciencia. Esto lo podríamos aplicar también a nuestras religiones, con asistir a la iglesia, con asistir a la sinagoga, con hacer las cosas exteriores. Yo ya cumplo con los mandamientos, ya soy una buena persona. No. Si queremos cumplir con la religión, podemos hacerlo. En ningún momento vamos a decir o vamos a ponernos en contra de todo esto. No, no, por lo contrario. La persona que necesite ir a la iglesia para sentirse más reconfortado, que lo haga. Pero que después, cuando llegue a su casa, procure poner en práctica lo que estamos aprendiendo de los evangelios, que no son evangelios según el espiritismo. ¿Por qué se llama evangelio según el espiritismo? Porque el mismo evangelio que encontramos en cualquier lugar, los espíritus nos lo amplían. Como esto que ahora estamos leyendo es una ampliación de los espíritus. O sea que es el mismo evangelio que podremos encontrar en cualquier Biblia o en cualquier lugar. Continúa diciendo los espíritus. El fondo, muy sencillo, había finalmente desaparecido bajo la complicación de la forma. Como era más fácil respetar los actos exteriores que, que reformarse moralmente, es decir, lavarse las manos, que limpiarse el corazón. ¿Cuántas verdades nos dicen aquí? Por esto es tan importante saber y escuchar, porque entramos en la iglesia y el sacerdote nos enseña, nos habla y podemos pensar, "Ah, qué bien, hoy he hablado muy bien". Pero cuando esto lo ponemos en práctica para nosotros, cuando este televisor que está enseñando a los demás le damos la vuelta y nos vemos reflejados en ello, vemos la verdad
que nos habla el Evangelio a cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir porque es muy interesante. Como era más fácil respetar los actos exteriores que reformarse moralmente, esto ocurre, vamos a misa, nos confesamos, antes había, perdón, había la confesión obligatoria, había, bueno, pues habían ciertas cosas que no eran malos, no eran perjudiciales, pero eran todo exteriores. Es decir, perdón, como era más fácil respetar los actos exteriores que reformarse moralmente, es decir, lavarse las manos que limpiarse el corazón, los hombres se engañaron a sí mismos y se consideraron dispensados por Dios porque se ajustaban a esas prácticas, mientras seguían siendo tal como eran, pues se les había enseñado que Dios no exigía más que eso. Nosotros vamos a la iglesia, vamos a escuchar al sacerdote, escuchamos, damos unas moneditas, hablamos después al salir, nos damos las manos, ¿no? Que nos amamos a todos, pero esto es lo que nos enseña la religión. Pero no es realmente lo que nos tenemos nosotros que poner sobre el Evangelio que vayamos a aprender, que vayamos a escuchar, que puede decir el sacerdote o en la sinagoga, puede cualquier imán, cualquier otra persona, ¿no? En diferentes reencarnaciones pueden hablar del Evangelio. Entonces, vayamos a ver qué es aquello que Jesús me enseña a mí y qué es aquello que yo tengo que practicar. Esto es lo más importante. Por esa razón el profeta dijo, en vano ese pueblo me honra con los labios, pues enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Bien, lo mismo sucedió con la doctrina moral de Cristo, que terminó relegada a un segundo plano, lo que condujo a que muchos cristianos, a ejemplo de los antiguos judíos, consideraran que su salvación estaba más asegurada mediante las prácticas exteriores que a través de la moral. Podemos ir a las procesiones, llevar un cirio, cuanto más gordo mejor, porque da más fe, ¿no? Podemos llevar cadenas arrastrando, podemos ir azotándonos, todo lo que tú quieras. Pero lo que vale, esto es exterior. Es como aquel que come las manos sin lavarse, ¿no? Esto no importa, porque lo importante es qué es lo que hay en nosotros, que es aquello que nosotros hemos de cambiar. Dice, Jesús alude a esos agregados que los hombres hicieron de la ley de Dios cuando dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Bueno, estos nosotros no seremos. Significa todos aquellos que no haya el amor y la enseñanza de Jesús arraigado en nuestra conciencia, seremos apartados. Dios no nos apartará jamás, pero pensemos que nuestra conciencia sí. No encontraremos cuando desencarnemos un juicio, no encontraremos jueces que nos dicten aquello que hicimos mal. Pero pensemos que nuestra conciencia, que es el juez más implacable de todos, sí que lo vamos a encontrar. Bueno, pues lo dejamos aquí que estamos dentro de la hora. Y la semana que viene tenemos un capítulo también muy bonito. Bueno, a mí me encantan todos los evangelios. Y Jonah de Angelis también, y Amelia Rodríguez también. Por esto estamos presentando todo esto para que poquito a poquito os pueda ir pegando esta ilusión de los evangelios a cada uno de vosotros. No por yo ponerme medallas, no. La verdad es que tengo, entre comillas, la responsabilidad de poder levantar la mano para que los demás vean. Recordad que la vela no se debe poner debajo del celemín, sino hay que levantarla para que los demás vean. Pero ¿qué ocurre si yo la pongo debajo del celemín? Yo no veré. Pero cuando yo la levanto para que los demás vean, en este caso, lo que estoy haciendo por vosotros, cuando yo levanto la vela, el primero que ve es un servidor. ¿Bien?
Bueno, para la semana que viene, si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. ¿Cuántos mangos habrían actualmente? Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí. Ya veis que me encanta el Evangelio y espero que también a vosotros igual. Bueno, para dejarlo, sabéis que siempre os propongo hacer la oración a vosotros para que así también participéis un poquitín del Evangelio. ¿Vale? Venga, cuando queráis. Bueno. Bueno, chicos, como siempre os propongo el agua fluidificada. Algunas veces, aparte de que el filtro no se ve, puede ser que veáis el agua un poquitín turbia. No es que esté turbia, no es que sea mala, ni que tenga algo especial. A veces le pongo unas gotitas de limón para que tenga más buen sabor, que los espíritus fluidifican igual. ¿Vale? Venga, pues, nos vemos hasta la semana que viene.